Muy buenas tardes, jóvenes. La materia de contabilidad de sociedades. Vamos a acogernos a clases asincrónicas, por lo cual voy a grabar aquí unas dos cápsulas de dos clases correspondientes al día miércoles 25, y la clase del día de mañana 27 de mayo. Más que todo en esta parte voy a hacer énfasis en la parte ya contable de lo que es el registro del capital social, ¿verdad? Luego de las explicaciones de la ley 32 de 1927 y sus modificaciones, también hemos hablado todo lo que es la inscripción de una sociedad anónima o una empresa para persona natural, un pantallazo bastante amplio de lo que es el registro de una empresa, la composición del pacto social y lo que es el capital social, los tipos de acciones, para luego ya entrar a esta última fase, que serían ya lo que son registros contables, ¿ok? Hoy voy a explicar más que todo lo que es la composición del capital social dentro del pacto social y un ejemplo de cómo se hace el registro. Para conocimiento, el registro del pacto social. Vamos a buscar un momentito aquí. Lo que es el procedimiento contable, y ustedes puedan tener ya un punto de referencia, ¿verdad? Para las futuras prácticas que vamos a realizar o prácticas que vamos a realizar antes de hacer el parcial. El procedimiento contable para el registro del capital social consta de siete procedimientos contables, ¿ok? Lo voy a enunciar, pero ahora en cada PowerPoint, la filmina que tengo aquí en PowerPoint, lo vamos a ir viendo uno por uno. El primer procedimiento sería el capital social, cuando establecemos el capital social de acuerdo al pacto social. El segundo punto serían las acciones suscritas. El tercer punto, el pago de las acciones suscritas. ¿Se acuerdan lo que dije? Que una cosa es suscribir y otra es pagar esa suscripción. El registro o el paso número 4 es el capital emitido, que consta cuando ya usted paga las acciones. Vamos a ver un ejemplo de capital en exceso. El capital en exceso quiere decir cuando usted aumenta el capital social, y recuerde que al momento de aumentar el capital social, ustedes necesitan modificar el pacto social. Punto número 6, si hay algún descuento en las acciones, es decir, si yo al momento de realizar mi pacto social especifiqué un valor nominal de las acciones y producto de alguna situación negativa de la empresa, yo necesito hacer una rebaja a ese valor, eso se llama descuento, y también me señala cómo lo debemos registrar. Y por último, el pago de los dividendos. Quiero hacer énfasis también en que las acciones también pueden aumentar de valor, así como pueden disminuir, pueden aumentar de valor. Entonces vamos a proceder aquí a empezar a ver. Sí, continúo. Entonces vamos a ver aquí. Bien. En estas 16 filminas del PowerPoint, prácticamente la última parte ya es lo que tiene que ver con registro contable, así que voy a pasar un poco, porque prácticamente ya todo esto lo hemos hablado en las clases anteriores.
Aquí un resumen de lo que es la materia de contabilidad de sociedades. Es una materia que debe lograr que el estudiante adquiera el conocimiento en el tratamiento de la contabilidad, de agencias y sucursales, insolvencia, liquidación y reestructuración de la empresa, contabilidad para sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada. Este último punto corresponde a los módulos 2, 3, 4 y 5, que esos módulos 2, 3, 4 y 5, como lo dije al inicio del semestre, voy a hablar muy general de los otros tipos de sociedades, para por lo menos que ustedes conozcan cuáles son los otros tipos de sociedades. Por eso corresponde al módulo 2, 3, 4 y 5. El módulo 1, que es el que estamos viendo, que le hemos dado más énfasis, la metodología para levantar un pacto social o hacer los registros contables en una sociedad anónima, es el mismo procedimiento para los otros tipos de sociedades, ¿ok? Simplemente que los otros tipos de sociedades cambian en cuanto a su función y sus responsabilidades. Por eso lo vamos a ver en el módulo 2, 3, 4 y 5, que ya prácticamente será para las últimas semanas del semestre. ¿Okay? Aquí, como le dije, el módulo 2, que son sociedades en comandita, sociedades corporativas, sociedades sin fines de lucro y sociedades de responsabilidad limitada. ¿Okay? Ok, entonces todo este material que voy a explicar aquí, que va a ser para, ¿cómo podríamos decir? Reponer la clase del día miércoles y la clase de mañana 27, voy a entrar a lo que son los registros contables, ¿ok? Entonces, la introducción a la contabilidad de sociedades, ya nosotros vimos con anterioridad que es el capital social autorizado, es el número total de acciones que una empresa puede emitir de acuerdo al pacto social o acta constitutiva. El capital suscrito está formado por las acciones adquiridas por los accionistas o el público en general, con independencia de que se haya desembolsado reserva a futuro. Miren lo que dice. Esto ya yo le expliqué. ¿Se acuerdan? Que puede estar suscrita, pero todavía yo no la he pagado. Por eso que pongo aquí, con independencia de que se haya desembolsado reserva a futuro. Una reserva de las acciones. Pero eso no indica que todavía soy accionista, porque yo simplemente la tengo suscrita, no la he pagado. ¿Ok? Capital en acciones o emitido representa el valor total de las acciones totalmente pagadas y liberadas. ¿Ok? Aquí ya cuando ustedes escuchan capital en acciones emitido o capital pagado, quiere decir que ya las acciones fueron pagadas en su totalidad. ¿Ok? También en la explicación en días anteriores hablé de lo que son los dos tipos de acciones, acciones ordinarias o acciones preferentes, ordinarias también conocidas como acciones comunes, ¿verdad? Y aquí le presento ya en un cuadrito un poquito más detallado, de acuerdo a la explicación, tipo de acción, tipo de privilegios, nivel corporativo, política de dividendos, nivel contable y capital bursátil, ¿ok? Nosotros en las clases anteriores dijimos que solamente hay dos tipos de acciones, ¿verdad? Porque dijimos que la ley 32 de 1927 tuvo una modificación, ¿ok? Tuvo una modificación. Tuvo varias modificaciones, ¿ok? Y que aquí voy a hacer la primera pregunta. ¿Por qué hago preguntas dentro de las clases pregrabadas? Porque eso me permite a mí de que el estudiante tenga que ver la grabación de la clase. De nada me vale que yo esté grabando la clase si ustedes no me la van a ver. Así que yo hago una pregunta en el intermedio de la grabación para que usted me la pueda contestar y eso me da una tranquilidad de que ustedes tomaron la molestia de ver el video. Nosotros dijimos que hay dos tipos de acciones, ¿verdad? Ordinarias o comunes y preferentes. Y dijimos que en una de las clases que las acciones al portador fueron eliminadas, ¿verdad? Fueron eliminadas. Quiero que me investiguen, solamente me tienen que mencionar o señalar
¿Bajo qué ley reformó esta eliminación de las acciones al portador? La ley 32 de 1927 tuvo 4 o 5 modificaciones, ¿ok? Una de esas modificaciones habla de las acciones al portador. ¿Cuál ley fue la que modificó la ley 32 de 1927 con relación a la eliminación de las acciones al portador? Al portador. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Continuamos. Los tipos de acciones, ya lo dijimos, tipo de privilegio, tienen las acciones ordinarias o comunes, tienen tipos de privilegios administrativos, agréguenle allí y económicos. Ahí me faltó en la diapositiva ponerles económicos. Y la preferente solamente tienen económicos. Corrijan ahí en el primer punto, o bueno, ahora cuando yo les mande el PowerPoint, ustedes lo corrigen allí, por favor. Bien, ¿cuál es el nivel corporativo? Las comunes tienen voz y voto en la asamblea, mientras que las preferentes generalmente sin derecho a voto. Eso también lo expliqué en la clase, ¿se acuerdan? Que simplemente solamente tienen derecho a voto. ¿Ok? Políticas de dividendo como parte proporcional, de acuerdo a la inversión que haya dado cada accionista, eso va de acuerdo a la inversión que ha dado cada accionista, tienen las acciones ordinarias o comunes, y las preferentes tienen un dividendo fijo, ¿ok? Tienen un dividendo fijo. Indistintamente de la suma que yo me gane en una, que la empresa gane luego de sus operaciones, de rebajar de sus ingresos, todos los costos, todos los gastos deducibles, pagar todos los impuestos, la ganancia neta, ahí se pacta, por darle un ejemplo, que por cada acción usted va a recibir $100 de dividendo, indistintamente que la ganancia aumente o disminuya. Sin embargo, en las comunes va de acuerdo al porcentaje de inversión. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el nivel contable? Derechos sobre activos y dividendos. ¿Qué me quiere decir eso? Que las acciones ordinarias yo puedo tener de acuerdo a la inversión. ¿Se acuerdan que hablé también que la inversión puede ser en base a una aportación líquida? Cuando hablo de aportación líquida es el efectivo, puede ser una aportación en especie, un terreno, un vehículo, un edificio, un bien mueble o inmueble. Entonces a eso se refiere cuando es derecho sobre activos y dividendos. Y la preferente solamente tiene derecho sobre dividendos, ¿ok? Capital bursátil. ¿Qué quiere decir el capital bursátil? ¿Cómo se venden, cómo se logran vender esas acciones al público? La venta de esas acciones o el precio de venta es alto para las acciones ordinarias comunes, o para las acciones preferentes es baja. ¿Cómo entendemos eso, jóvenes? Poniendo un ejemplo bastante sencillo. Vámonos a los ejemplos de los carros, la marca de carro. Un vehículo marca de fabricación japonesa, llámese Toyota, llámese Honda, Mitsubishi o Mazda, el precio de reventa en el mercado de esos vehículos, claro está, siempre y cuando esté en buenas condiciones, el precio es alto. El precio es alto. Usted tiene un Toyota, usted lo cuida muy bien, le tiene su mantenimiento, el carro está en óptimas condiciones, tenga la plena seguridad que cuando usted lo va a vender, el precio de reventa, usted puede negociar un buen precio en el mercado. Sin embargo, parece contradictorio, los carros europeos, que son de alta gama, de alta tecnología, el precio de reventa, por lo menos en Panamá, es bajo. Usted compra un BMW o un Mercedes-Benz de paquete y a los 4 o 5 años usted lo quiere vender, el precio de reventa es bajo porque es un carro muy sofisticado. Y el mercado panameño prácticamente oscila entre carros japoneses y carros coreanos. Ahora los carros coreanos, llámese la Hyundai, por dar un ejemplo, la Kia, su precio ha mejorado mucho al público porque hay una gran demanda de esos vehículos en la calle. En este mismo sentido son las acciones. Si usted tiene acciones comunes en una empresa, tenga la plena seguridad que cuando usted va a salir al mercado, va a obtener un buen precio
o se le va a escuchar porque ya van a decir, ah, estas son acciones comunes, esas acciones tienen voz y voto y tienen una serie de privilegios. ¿Ok? Ok. Aquí hay una explicación un poquito más, que son las acciones ordinarias, que también ya los explicamos con anterioridad en las clases anteriores. Estas interrupciones que hay algo aquí, no quiero que salga el ruido en la grabación. Entonces, las acciones ordinarias son una alternativa de financiación para que la empresa, en lugar de los préstamos bancarios, la emisión de nuevas acciones en una oferta de suscripción no afecte su capacidad de endeudamiento y no estén obligados a repartir dividendos. ¿Ok? Es una forma satisfactoria de obtener capital para el crecimiento y fortalecimiento de la empresa, presenta responsabilidad ilimitada de los socios. Estos responden personal, ilimitada y solidariamente de sus obligaciones sociales una vez hecha la exclusión de los bienes de la sociedad. Bien. Ventaja de las acciones ordinarias. Creo que esto sí no lo, o sí, me parece que sí lo expliqué también en las clases anteriores de la semana pasada. Otorgan a su poseedor el derecho a voto en la asamblea. Las asambleas anuales se denominan asambleas ordinarias. Esas asambleas se vota si el beneficio del ejercicio se reparte o se reinvierte. También se realizan asambleas extraordinarias con el fin de solucionar intereses de la sociedad. Y además de la opción a votos, dan derechos económicos, reparto de beneficios en la misma proporción en que participa el capital social de la empresa, elección a junta directiva. ¿Qué quiere decir este último punto? De acuerdo a tu inversión, ¿okay? Yo puedo tener acciones comunes, Agustín Blanco, y XYZ puede tener acciones comunes, pero hay que ver cuál fue mi porcentaje de inversión, cuál fue el valor que yo aporté. Si mi valor es mayor, yo voy a tener una preferencia por arriba del accionista de XYZ que solamente pudo abonar una porción menor a la mía. Continuamos. Las acciones preferentes son instrumentos complejos donde los dividendos a los que tiene derecho están predeterminados. Normalmente estos dividendos están condicionados a la obtención de resultados positivos. ¿Ok? Según el tipo de contrato, el dividendo puede ser acumulativo en caso de obtener pérdidas durante el ejercicio. Su objeto social tiene que ser obligatoriamente mercantil, lo que permite el empleo de la sociedad colectiva como sociedad general. Estos son lo que son las acciones preferentes. 8, un segundito. Continuamos. Ventaja de las acciones preferentes es que en caso de liquidación de la empresa, los poseedores de las acciones preferentes tienen prioridad frente a otros. O sea, como son más baratas, son las primeras que se pueden liquidar, se les pueden dar el pago correspondiente si hay una liquidación de la empresa. Es decir, si la empresa desaparece, primero se le devuelve el dinero a los accionistas preferentes y luego a los ordinarios. Esa es una gran ventaja, porque son más económicas, son más baratas. No obstante, los acreedores siempre irán antes que los accionistas. Los accionistas son los últimos en cobrar. Aquí hay un tema cuanto a si existe una liquidez de una empresa, hay que darle prioridad a los acreedores, llámese bancos, proveedores comerciales, y luego de todo lo que hayamos cumplido con todas las deudas de la empresa, entonces van a cobrar los accionistas. El valor de liquidación de las acciones puede estar
prefijado o condicionado al valor de las acciones ordinarias. ¿Ok? Esas son otra de las ventajas de las acciones preferentes. Bien, las acciones ordinarias se clasifican en autorizadas, emitidas, en circulación y de tesorería. Vamos a explicar la número 1. Autorizadas son el número expuesto en el pacto constitutivo de la compañía para emitirse o venderse. ¿Okay? El pacto, cuando hablamos de pacto constitutivo, es el pacto social. ¿Ok, jóvenes? Es el pacto social. ¿Ok? Estas son las autorizadas, las que yo señalé en el pacto social. Emitidas son las autorizadas y distribuidas a los inversionistas. Cuando hablamos de emitidas, es que yo las suscribí primero, pero acuérdense que la suscripción no hay un pago todavía. Entonces, para que ya sean emitidas, ejemplos a favor de Agustín Blanco, ya tiene que haber un pago. Entonces, se emiten ya las acciones con una numeración y el nombre del beneficiario. Ya son las autorizadas y distribuidas a los inversionistas, porque yo me convertí ya en un inversionista de la empresa. ¿Ok? En circulación son las emitidas y no recompradas. Están efectivamente en manos del inversionista. Ya salieron. Ya están en manos de los inversionistas. La emito y la entrego. Ya no están en la empresa, ya están en poder de los accionistas. ¿Okay? Yo simplemente como empresa debo llevar el registro de las acciones en mi libro de registro de acciones. ¿Se acuerdan el ejemplo que estuvimos viendo del tercer libro legal? Entonces ahí yo voy a registrar cuánto es el total de capital autorizado en acciones, cuántas de esas acciones tengo suscritas, cuántas tengo emitidas y en circulación. Cuando hablamos de circulación, ya se las entregué a los diferentes accionistas porque ya ellos pagaron e hicieron la inversión. Y en tesorería son las emitidas y después recompradas. ¿Ok? Yo puedo, una vez, ¿verdad? Vendo las acciones, puedo comprarlas nuevamente. ¿Ok? Entonces se mantienen en tesorería porque la empresa fue la que hizo la inversión. La empresa dice, ¿sabes qué? Voy a recomprar mis acciones. ¿Esto qué es, jóvenes? Las acciones es un bien monetario, ¿verdad? Es un valor monetario, pero que puede pasar de mano en mano, de varias manos. Hay muchas personas que se dedican a tener acciones en empresas, las compran a un precio muy bajo y de repente le están dando seguimiento a los rendimientos que va dando la empresa y si ven que la empresa va sólida y suben, inmediatamente van a subir sus acciones, ¿verdad? Van a subir sus acciones, entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Es el momento de vender, es para obtener una ganancia. La compro en $100 hoy, por dar un ejemplo, y pasa un año, 2 años, ya la empresa se ha apoderado, entonces dice, ¿sabes qué? Hoy día las acciones valen $500, voy a vender. ¿Ok? Esta grabación es como si estuviera en clase. Paro y continuamos. Bien. Acciones con valor nominal y acciones sin valor nominal, también lo expliqué en las clases anteriores. Son aquellas en que se hace constatar numéricamente el valor del aporte y sin valor nominal es que no se expresa el valor de las mismas. ¿Ok? Eso también todos estos puntos se deben de señalar bien en el pacto social. Ok. Entramos ya a la parte contable de lo que es el registro del capital social. ¿Ok? Ya luego de todas estas explicaciones, joven, lo que yo busco es que ustedes entiendan qué es un pacto social como futuros contadores públicos autorizados y sepan cuál es la parte fundamental de nosotros. ¿Okay? No solamente es enfocarnos al valor de los registros o al valor numérico o financiero del pacto social, sino que ustedes sepan cómo se constituye un pacto social
porque es importante que ustedes sepan cómo se constituye y dónde está la parte fundamental de nosotros como contadores, ¿ok? Entonces, tal como lo señalamos que existen 7 procedimientos contables, porque me estoy basando en la bibliografía del libro de Contabilidad General, profesor Néstor Paz, y él lo clasifica en 7 procedimientos contables. Puede que existan otros de acuerdo a la característica de la empresa, pero este es el más sencillo y quiero ir de lo más sencillo para que ustedes mantengan una base sólida de lo que es el registro del capital social. ¿Ok? Bien. Estamos totalmente de acuerdo que el capital social tiene que estar debidamente identificado en el pacto social. Si yo identifico que mi pacto social son $100,000 dividido en 500 acciones, eso es lo que yo voy a registrar. Yo no puedo registrar más de $100,000 ni más de 500 acciones. Ojo con eso. Es el número especificado en el pacto social, ya sea monetariamente y en cantidad de acciones. ¿Okay? En este caso que les voy a presentar, me dice que el registro número 1 de la empresa X establece un capital de acciones con valor nominal de $200 cada uno. ¿Okay? Ese es el capital social. 1,000 acciones, ¿verdad? Son acciones comunes con valor nominal de $200. ¿Ok? Bien. Me dice que el registro 2 se compromete 500 acciones a crédito. Tengo que hacer 2 registros. El primer registro que vemos aquí dice, empresa establece capital de 1,000 acciones comunes con un valor de $200 cada una. No sé si la calculadora saldrá en la grabación, pero voy a hacer la división aquí. Esperemos que salga. 1,000 acciones. 1,000 acciones por $200 cada. Me da $200,000 de capital social. Aquí está. Suscripción por cobrar, perdón, acá, acciones comunes no emitidas, $200,000 versus capital social autorizado, $200,000. ¿Okay? Este es mi primer registro contable. Tengo que abrir una cuenta débito dentro del capital, en el cual me va a decir acciones comunes no emitidas, porque todavía no están emitidas, todavía no tienen dueño, todavía no están en circulación, nadie me ha pagado por esas acciones, $200,000, y tengo que abrir la cuenta capital por el crédito por la suma de $200,000. Aquí ya establecí el capital social. ¿Ok? Si viene cualquier persona a hacer una revisión, este total que está aquí de $200,000, este total que está aquí de $200,000 debe ser igual al capital, al pacto social. No puede ser ni menor ni mayor. Ojo con eso. Bien. Entonces, hacemos el primer registro, que ya fue establecer el capital social autorizado. Ahí le pueden poner una leyenda para establecer el capital social autorizado de acuerdo a escritura pública, número tal, 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 tal. O establecer el capital social correspondiente a 1,000 acciones comunes con un valor nominal de $200 cada una, el cual está debidamente establecido en la escritura pública, número tal. ¿Okay? Dice que de esas 1,000 acciones, perdón, de esas 1,000 acciones, se compromete 500 acciones al crédito. Alguien me dijo, oye, sepárame 500 acciones, pero pónmelas al crédito. Es una suscripción por cobrar. Él me va a pagar a futuro. Todavía no me ha pagado. Yo no he recibido ningún dinero. Simplemente hubo un previo acuerdo y dice, perfecto, yo te voy a comprar 500 acciones. Sepárame esas 500 acciones, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer el registro número 2 y es abrir 2 cuentas financieras nuevas, que la primera sería suscripción por cobrar. Tengo que establecer una cuenta por cobrar por la suma de 100,000 balboas,
¿ok? Y tengo que abrir otra cuenta que vendría siendo una cuenta puente, ¿ok? Una cuenta puente dentro de la sección de capital, ¿ok? Que sería acciones comunes suscritas. ¿Por qué acciones comunes? Porque el pacto social me dice acciones comunes. Si aquí hubiera sido acciones preferentes, tengo que poner acciones preferentes, pero en el caso en particular, estoy usando acciones comunes. Acciones comunes suscritas por el lado crédito, $100,000. ¿Okay? Quiero hacer una observación en estos dos primeros registros. La primera cuenta que son acciones comunes no emitidas, ¿verdad? Y la segunda cuenta, acciones comunes suscritas, van a ser la función jóvenes de cuentas financieras que nosotros comúnmente denominamos cuentas puentes o cuentas de orden. ¿Ok? ¿Por qué cuentas puentes o cuentas de orden? Porque son cuentas que yo necesito abrir en mi catálogo de cuentas, en mi mayor general y en mi auxiliar para llevar el saldo del capital establecido en el pacto social para controlar el total de acciones suscritas, el total de acciones pagadas, el total de acciones no pagadas. ¿Ok? Ella me va a permitir a mí llevar ese control. ¿Ok? Si yo hago la matemática, en este momento yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto sería el saldo todavía del capital social autorizado por suscribir? Entonces usted me dice, bueno, por suscribir. Entonces usted me dice, bueno, mire, bueno, profesor, el capital social suscrito autorizado son de 200,000, pero ya me suscribieron 100,000. No me la han pagado porque está suscripción por cobrar, $100,000. Eso quiere decir, profesor, que todavía a mí nos queda, a la empresa todavía le quedan $100,000 del capital social autorizado por suscribir. ¿Ok? Esto aquí lo estamos viendo a nivel comprobante de diario. A nivel de comprobante de diario. Cuando yo termine esta explicación, yo voy a dejar una tarea para el próximo miércoles, que nos toca a las 8:40. El próximo miércoles, estamos hablando 1 de junio, que ustedes me van a establecer los saldos a nivel del mayor. Y me van a establecer los saldos, cómo van quedando las cuentas, cómo van quedando estas cuentas financieras que pertenecen a capital. Todas pertenecen a capital. ¿Ok? Bien. Ya tenemos los dos primeros registros de el primer punto, que es el registro contable del capital social autorizado. Bien. Dice el registro número 3, registro contable del capital. Dice, pago de las 500 acciones. Aquí está. Vámonos al anterior. Yo tenía una cuenta por cobrar por $100,000. ¿La vieron aquí? ¿Verdad? Suscripción por cobrar, $100,000. Ahora, un segundito, se pasó aquí, esta es la 2, esta es la 12, las 13 aquí. Dice que me pagaron esas 500 acciones. Ya me pagaron las 500 acciones. Vino el accionista XYZ, ¿verdad? Y me pagó los $100,000. Entonces, si me pagó, quiere decir que yo recibí efectivo. Y así es. Él me hizo el pago de $100,000. Aquí está la cuenta de banco por $100,000. Aumenta por el lado débito, ¿verdad? Todo lo que entra al banco es por el lado débito. Y inmediatamente yo tengo que acreditar suscripción por cobrar. ¿Qué me quiere decir eso? Que ya me pagaron los 100,000 y la cuenta de suscripción por cobrar tiene que estar en cero. ¿Ok? Tiene que estar en cero. Entonces ya aquí ya yo lo rebajé. ¿Ok? Vámonos al anterior. Aquí está. Yo tenía aquí una cuenta por cobrar por $100,000 que el inversionista ya me lo pagó.
Aquí está. Ya me pagó la suma de $100,000, lo deposité en el banco y cerré la cuenta suscripción por cobrar porque es una cuenta por cobrar, ¿verdad? Disminuye por el lado crédito y estoy haciendo la disminución donde consta que ya no tengo suscripción por cobrar en temas de acciones. ¿Ok? Esa es la primera cuenta. Luego, como ya vamos al registro número 1, el registro anterior, ¿verdad? Aquí, acciones comunes suscritas. Esta cuenta también la tengo que cerrar, ¿verdad? ¿Por qué la tengo que cerrar? Porque ya me pagaron, ya lo saco de acciones comunes suscritas, ya están emitidas. Porque hubo el pago. Aquí está. Debito acciones comunes suscritas, $100,000, y ya voy a crear, ¿verdad? El capital en acciones. Cuando ustedes vean capital en acciones, ya esto fueron pagados. Y fue pagado porque yo recibí $100,000 que lo deposité en el banco. ¿Ok? Ya cerré la segunda cuenta puente, que era acciones comunes suscritas, y ya cerré la primera cuenta puente, por darle un nombre o cuenta de orden, que es la suscripción por cobrar, ya la cerré y la dejé en cero. ¿Ok? ¿Qué pasa con el capital social autorizado? Vámonos a la filmina anterior. El capital social autorizado, ¿de cuánto era? De 200,000. Ya el capital social autorizado ya no va a ser 200,000 porque ya saqué del capital social autorizado y ya creé el capital en acciones o capital pagado. Entonces, ese capital social autorizado también va a disminuir. Y acuérdense que el capital aumenta por el crédito y disminuye por el débito. Aquí está. Ya yo saqué, ¿verdad? De mi capital social autorizado la suma de 100,000 y ya establecí como diferencia, porque el capital social autorizado era por 200,000, que hay todavía 100,000 en acciones comunes no emitidas. ¿Ok? No emitidas. $100,000. ¿Ok? Me las pagaron, pero todavía no la he emitido. No le he hecho el traspaso al inversionista. ¿Ok? Bien. Las desventajas de las clases asincrónicas a través de video es que no existe esa interrelación entre el estudiante para hacerme alguna pregunta, porque sé que aquí me van a hacer preguntas, pero lo que quiero es no atrasarme en la presentación del material que debía haber dado el día miércoles y el que íbamos a dar el día de mañana. ¿Okay? Porque el miércoles y viernes yo le iba a agarrar para hacer esta explicación de los registros contables. ¿Okay? Bien. Vamos a la siguiente. La número 14, la filmina número 14. Aquí está. ¿Ok? Aquí me dice lo siguiente. Acciones totalmente pagadas y liberadas. Se recibe 200 acciones cada una a un valor nominal de $200. Esta, cuando para adquirir las acciones hay dos formas. La primera forma que vimos delante en este caso que estamos viendo, que es el retro número 4, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Hubo contaron las acciones, pero me las contaron al contado inmediatamente. Aquí yo no tengo que utilizar suscripción por cobrar, porque fue al contado. Cuando es al contado, usted tiene que utilizar la cuenta de activo. En este caso, estamos diciendo que me pagaron $200 por cada acción, son $40,000. Los recibí y hice el depósito al banco y establecí directamente capital en acciones por $40,000. ¿Ok? Ya automáticamente tengo 40,000 en acciones. Ya me fui directamente a capital en acciones, $40,000.
y tengo que disminuir, tengo que hacer un asiento simultáneo, un asiento contable, un comprobante diario simultáneo, donde voy a disminuir el capital social autorizado, que me quedaban 100,000, voy a disminuir $40,000. ¿Ok? Y voy a establecer la cuenta acciones comunes no emitidas por 40,000. O sea que si yo llevo un auxiliar o llevo, para que sea muy fácil, ustedes lo pueden hacer en cuenta y van a ir viendo cómo van quedando los saldos. Yo ahora mismo debo tener en capital social autorizado 60,000 porque ya logré, ¿verdad?, vender $140,000 en acciones de los 200,000 que tenía. Y debo tener en acciones comunes no emitidas 140,000. Estas 40,000 que están aquí, y vámonos al anterior, y las 100,000 que están acá. ¿Oyeron? Estas 100,000 que están aquí. Acciones comunes no emitidas, 100,000. Y 40,000 en acciones que tengo acá. ¿Okay? Voy estableciendo las cuentas contables de manera financiera que afecten el capital. Bien. Aquí viene el capital pagado en exceso, que es la otra forma. ¿Okay? ¿Se acuerdan que hablé al siguiente? Se vendieron 200 acciones, pero ¿sabes qué? Como vi que el proyecto se está vendiendo muy bien, aumenté el valor de las acciones en $25. ¿Ok? Se dieron cuenta que al inicio estaban en 200, ya las estoy vendiendo en $225. Sin embargo, para hacer esta figura, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un cambio al pacto social. No es que yo la aumento porque quiero aumentarla, usted la puede aumentar. Nadie ha dicho que usted no la puede aumentar. Hey, se están vendiendo bien el proyecto, se está vendiendo bien, está teniendo buena acogida. Hay buenos inversionistas, quieren invertir. Voy a subir el precio. Acuérdense que esta es una actividad mercantil. ¿Ok? Sin embargo, este valor adicional de $25, yo lo tuve que haber hecho a través de una modificación al pacto social. ¿Ok? Porque me modificó el valor de las acciones. El valor de las acciones fue establecido en $200, ahora lo tengo en 225. ¿Ok? Bien. Entonces voy a proceder a hacer el registro contable que me permita a mí el registro de esta nueva venta. Si se ponen a percatar, jóvenes, en el registro, antes de adelantar aquí, el registro 1, siempre hay dos registros, dos comprobantes diarios, dos registros contables. El primero y el segundo. Registro simultáneo. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Ah, perdón, así. Registro 1 y registro 2. ¿Lo vieron? Hay dos registros. Aquí registro 3. Bueno, dependiendo, hay tres registros contables. ¿Okay? El primero el pago, luego disminuir la cuenta de acciones comunes, establecer el capital social y disminuir el capital autorizado. Y acá hay dos registros adicionales. Lo que quiero decir, jóvenes, que nunca puedo hacer, porque acuérdense que estoy trabajando con varias cuentas financieras. Entonces tengo que ir llevando el control de cada una de ellas. Aquí ya me pagaron directamente, ¿verdad? Los 40,000 fueron para el banco, establecí el capital en acciones y disminuyo el capital social autorizado y establezco el capital en acciones comunes no emitidas. Y el número 5 es un capital en exceso porque vendí las acciones en $25 adicional a los 200 que decía el pacto social, tengo que hacer otro registro. Bien, jóvenes, por efecto de estos videos yo los subo a YouTube y después de 45 minutos se demoran mucho, voy a hacer el corte de este primer video para iniciar el segundo video. Recuerden que ya hay una pregunta en el intermedio de este video que es una asignación para la próxima clase del 1 de junio.